consejo que yo siempre doy a los clientes es: no intentes tú decirle al mercado lo que va a hacer, el mercado te dirá lo que va a hacer. ¿El euro digital va a ser algo bueno, malo, va a tener riesgo? El crédito es como una droga, ¿no? En el sentido de, mira, yo necesito mantener este estilo de vida, no lo estoy consiguiendo por las circunstancias en las que me encuentro, ese crédito fácil a mí me permite mantener el estilo de vida que quiero. Y eso es un problema. ¿Crees que el futuro es 100% el coche eléctrico? ¿No hay cabida para el petróleo? Esta persona perdió más de 1 millón de euros en una serie de meses. Hola a todos y bienvenidos a De Dinero no se habla. Hoy tenemos el placer de contar con Felipe Sánchez, un profesor y un referente en el sector financiero. Hoy nos adentraremos en temas que van desde el riesgo de las inversiones y la inversión en energía, así como el mercado del coche eléctrico, que ahora mismo sabemos que hay cierto auge y algunos problemas también. Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias a Crowny por invitarme. Lo primero que me gustaría es, cuéntanos tu trayectoria en el sector financiero, cómo empiezas y hasta dónde has llegado actualmente. Mira, yo me licencié en empresariales, terminé en el año 95 y mi primer trabajo, por suerte, la verdad es que entré en la Bolsa de Valencia, en la sociedad rectora del mercado bursátil valenciano, y estaba dentro de la división de futuros y opciones. Estuve ahí unos 8 años, más o menos, y después de eso mi división se fue a Madrid, a Bolsas y Mercados Españoles. Yo me quedé en Valencia buscando trabajo y me surgió la posibilidad de trabajar como analista financiero dentro de Televisión Valenciana. Un giro un poco inesperado, pero era dentro del sector financiero, pero como analista, un poco contar lo que estaba pasando en los mercados todos los días en una televisión pública, como era Televisión Valenciana en aquel momento, como era Canal Nou. Mientras hacía eso, mientras era profesor también al mismo tiempo en la Florida Universitaria, y al mismo tiempo también estaba sacándome el doctorado de Economía. Después del periplo televisivo tuve la oportunidad de volver al sector financiero. Estuve trabajando en Bancaja, en lo que era Bancaja, la extinta Bancaja, que luego nos fusionamos con Bankia, y ahí tuve la posibilidad de trabajar dentro del departamento de comunicación de la gestora de fondos y de la parte de banca de inversión. De ahí salté a Banco de Valencia, porque cuando llegó la fusión pues nos ofrecieron a algunos la posibilidad de trabajar dentro de activos que estaban dentro del perímetro de Bancaja. Uno era la parte de gestión de activos del Banco de Valencia. Me fui ahí y al poco tiempo pues de ahí pasé a Renta 4 Banco. ¿Por qué? Porque llegó CaixaBank y adquirió el banco, porque el banco estaba quebrado y hubo una venta. Entonces yo de ahí salté a Renta 4 Banco y ahí estuve como banquero privado durante unos 5 años y medio. En la oficina de Cullera, que era la única oficina que está fuera de lo que sería la gran red comercial de Renta 4, la única oficina que yo diría que está fuera de una capital de provincia. Pero mi mentor y mi tutor y mi director de oficina, la verdad es que era un hacha en el tema comercial y había construido una cartera de clientes importante, y allí estuvimos 5 años y medio. Yo al mismo tiempo era profesor asociado aquí en EDEM, en la Escuela de Negocios, y me ofrecieron venir a tiempo completo. Y así fue. Desde aquí estoy pues desde hace 6 años más o menos, a tiempo completo. Una muy buena trayectoria que te ha permitido realmente conocer muchas partes del sector financiero sí. Y todos sus entresijos, y además muy guay también la parte de comunicación, porque es también una labor que pues, intentamos llegar, como al final lo que hacemos aquí en el podcast, hacer llegar a la gente un poco de cultura financiera y entérate de lo que está pasando a día de hoy en cualquier sector, a lo que te interese, pero por lo menos entérate. Vale, pues con esto obviamente tú habrás visto en todos estas experiencias que tú has tenido como trabajo, estas experiencias profesionales, todos los diferentes riesgos de inversiones que tanto operaciones con menos riesgo que te generan menos rentabilidad, operaciones con mucho riesgo. ¿Cómo definirías tú esta relación entre riesgo y rentabilidad, y cómo crees que la gente debe verlo, o cómo tienes que asumir este riesgo cuando quieres empezar a invertir? A ver, yo siempre digo que las personas tienen un binomio en la cabeza, tienen 2 elementos en la cabeza. Uno es el riesgo y el otro la rentabilidad. Entonces, cuando tú estás persiguiendo rentabilidad, sabes que vas a tener que asumir un mayor riesgo. Si tú te mueves digámoslo así, hacia una zona de más tranquilidad con un riesgo bajo, sabes que vas a asumir un retorno menor. Pero lo importante es que cada persona adquiera el producto financiero que le corresponde con su perfil de inversión. Es decir, a mí me puede buscar el arroz, a ti las lentejas. Entonces, yo tendré que comprar productos que me gusten a mí y que se adecúen a mi perfil de inversión. Habrá otras personas que busquen otro. Si yo no tengo el producto correcto
dentro de mi perfil, al final voy a acabar teniendo problemas. Es decir, si un cliente llega y te dice, me gusta la renta variable, verdaderamente me gusta el riesgo, etcétera, etcétera. Tú le compras, siguiendo esas indicaciones, le compras renta variable. La renta variable se pega un piñazo de un 20% en una sesión y el cliente te dice, esto es un desastre, mi cartera ha caído. ¿Cómo puede ser? Y dices, ¿cómo puede ser? Es que está mal perfilado, evidentemente. Claro. Es porque él realmente no sabe identificar su... Efectivamente. Entonces tienes que pasar tiempo con él, tienes que preguntarle. No es fácil perfilar a un cliente, pero una vez lo consigues, puede ir todo muy, muy de la mano. ¿Y crees que es en torno a la actualidad o siempre ha habido gente que busque una rentabilidad muy alta en cosas muy seguras? Es decir, sé que no tiene nada de relación. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil y creo que, muy difícil, prácticamente imposible, pero nosotros nos vemos con clientes que, que no son clientes, simplemente personas que a lo mejor se interesan por invertir y buscan rentabilidades que a lo mejor es multiplicar 1 por 2 o 1 por 3 en poco tiempo y con bajo riesgo. ¿Eso tú crees que es de ahora porque está bajando mucho el nivel de educación financiera o nunca ha habido realmente? A ver, se puede multiplicar por 1 por 2 o por 1 por 3 en X años. Es muy difícil que eso lo consigas en un año, en un periodo de 2 años, 3 años. Muy difícil hacer 1 por 2. Muy, muy difícil. Sí. Puedes asumir un riesgo tremendo. Se puede conseguir, pero tienes que saber que asumes un riesgo tremendo. Es decir, por ejemplo, ¿comprarías hoy bonos emitidos en dólares por Petróleos de Venezuela S.A.? Podrías hacer 1 por 2 en un año, pero estás asumiendo un riesgo tremendo. Sí, yo creo que la gente no percibe, no entiende el riesgo. Efectivamente, es decir, al final tú puedes meterte en derivados, puedes comprar opciones, puedes estar hiperapalancado en un ratio 1,10, 1,20, 1,30, lo que tú quieras. Puedes ganar mucho dinero, pero estás jugando con un riesgo muy elevado. Tienes que saber que lo puedes perder todo. Efectivamente, y además quedarte endeudado si estás apalancado. Claro. Eso es que la gente no es fácil. Yo creo que la gente muchas veces no lo tiene en la cabeza. Y mira, y te daría un consejo que yo siempre doy a los clientes es no intentes tú decirle al mercado lo que va a hacer, el mercado te dirá lo que va a hacer. Porque la gente se encabezona en una serie de cosas que la llevan a callejones sin salida. Mira, yo recuerdo a un cliente... sectores o... Sí. O con ideas. Yo, por ejemplo, recuerdo a un cliente que estaba encabezonado en que cuando Donald Trump llegara a la presidencia de la primera vez, en 2016, apostó a que el mercado bursátil norteamericano iba a bajar. Iba rolando la posición. Esa persona perdió más de $1 millón en una serie de meses. Pero él tenía en la cabeza que Trump iba a ser negativo para las bolsas norteamericanas. Pero realmente ha habido grandes operaciones de inversión a nivel mundial, de gente apostando en contra, por ejemplo, aquella apuesta en contra de la libra o... Sí, claro. Y la famosa película de la gran apuesta. Exactamente, sí, eso sí que es más fácil de que la gente lo sepa. Esa es más conocida, ¿no? Sí. Y realmente sí, tú apuestas. Lo que pasa es que tú puedes tener la idea correcta. La cuestión es, tú puedes tener la idea correcta, pero el mercado no te da la oportunidad. Es más, en la gran apuesta, no sé si recuerdas que la idea es que la gente se pone bajista en el mercado inmobiliario. Sí. Y que el mercado al final les da la razón. El mercado cae, ellos están vendidos y consiguen un beneficio fenomenal. Pero dentro de la misma película, alguien dice, esta idea ya la tuvo un gestor, no recuerdo si era de Morgan Stanley o de JP Morgan, no recuerdo, y apostó y estuve perdiendo durante meses porque el mercado no entraba a esa idea. Y es así, quiero decir, puedes tener la idea correcta, pero llegar antes o después, no, tienes que llegar al momento. Es llegar el momento, tener la idea y entender bien el mercado y aún así es un poco una apuesta. Sí, a veces es una cosa un poco decir, a ver si pasa esto bien, si no, pero entender el riesgo. Sí, hay que entender el riesgo. Y quitando el riesgo, bajando el riesgo al máximo, ¿cuál sería el producto de inversión así seguro para esta gente que quiere un riesgo bajito? ¿Dónde le dirías, oye, pues mira, podrías invertir aquí, que es mejor que tenerlo parado en tu cuenta de banco? Evidentemente, es decir, si lo tienes parado en tu cuenta de banco, pues la inflación te está comiendo, te está erosionando tu capacidad adquisitiva futura. Entonces, digamos que el activo libre de riesgo español aquí en nuestro país sería las letras del Tesoro, que ahora mismo te estarían dando a un año pues alrededor de un 2,60%, etcétera, etcétera. Ahí puedes meter lo que quieras con múltiplos de 1000, puedes entrar con lo que quieras, porque realmente al final la posibilidad de quiebra del Estado español es muy baja. Claro. O sea, y es mejor meterlo ahí frente a, por ejemplo,
una cuenta remunerada que te dé a lo mejor un... La cuestión de la cuenta remunerada es que siempre verás que siempre tienes unos topes. Siempre te dice, sí, hasta 50.000 euros. Hasta aquí. Pero si ya manejas una cantidad importante de liquidez, tienes una cartera importante, estás gestionando una SICAP o un fondo de inversión y estás con varios millones de euros, o estás en una empresa, esas cantidades son limitantes, a menos que hagas una asignación con un pool de bancos a los cuales asignes hasta 100.000 euros, que es lo que te cubre el fondo de garantía de depósitos. Tendrías que hacer ese trabajo. Lo otro es entrar, o podrías entrar también en algún fondo monetario de alguna gestora que tuviera por detrás, estuviera comprando letras o bonos a corto plazo. Esa podría ser opción. Pero el activo libre de riesgo, por definición, en España, letras del Tesoro, que te dan un 2,6 ahora mismo. Que obviamente que la gente se meta a la cabeza, es mejor que tenerlo en la cuenta del banco o en efectivo en algún sobrecito en casa. Sí, absolutamente más. Yo siempre utilizo la idea, cuando estaba en banco, utilizaba la idea de que, a ver, tú en el orden de prelación de pagos del Estado, si el Estado español quiebra, tú estás por delante de todo el funcionariado. Es decir, antes que pagarle a los funcionarios su nómina, te pagarían a ti tus letras del Tesoro. Porque ese fue un acuerdo dentro del Tesoro español. O sea que, al final, para que entienda la gente, si hay poco riesgo, que si aunque se vaya todo al garete, tú estás por delante de todos los funcionarios del Estado. Correcto. Muy bien. ¿Y cómo crees que evoluciona esta tolerancia al riesgo? Es decir, ok, vale, yo me da miedo, lo tengo siempre en el cuenta del banco, no lo quiero sacar, bueno, están las letras del Tesoro, puedo avanzar, pero ¿cómo avanza esa persona para decir, oye, pues yo quiero crecer un poco más el patrimonio, ¿cómo avanza ese riesgo? ¿Cómo hace esa persona para...? A ver, mira... Para a lo mejor cambiar un poco el perfil, vaya. En el caso español, en el caso del ciudadano español, el ciudadano español siempre ha vivido de dos cosas. O el inversor español, teóricamente. Ha vivido de depósitos y de comprarse una vivienda. Ha sido el gran motor de ahorro de la clase media española, de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que hay tantos productos en el mercado y situaciones tan diversas que momentos en los que los depósitos te dan cero, que la gente tiene que salir de la figura de depositante y convertirse en inversor. Ahí el primer paso sería ir a las letras del Tesoro. Y eso creo que lo han entendido bien los ciudadanos españoles, porque si recuerdas hace unos años, cuando las letras empezaron a subir, porque los tipos de interés subían, se hacían colas delante del Banco de España, no sé si recuerdas. Y que era esa gente tú la mirabas y lo que tiene es un perfil ultraconservador que necesita que le dé un poquito sus ahorros. Igual está bien, porque hay gente claro. que en el mercado hay de todo. Hay gente que es muy conservadora y hay gente que es hiperarriesgada, ¿no? Y no es lo mismo ser una persona que ya tiene más de 50, 60, 70 años que ser una persona que está al principio de su carrera profesional, que está en sus 20 o en sus 30 años, ¿no? Ahí puedes permitirte... aversión al riesgo. Exactamente. Puedes permitirte una mayor entrada en activos de riesgo que una persona mayor que está con 60 años y que le quedan 5 o 10 años para retirarse, ¿no? No puede jugarse su patrimonio cuando ya se acerca el momento de su jubilación, entonces, ¿no? Al cual ha estado ahorrando. El riesgo va indirectamente proporcional con la edad. O sea, Sí, digamos que tú sabes que hay una herramienta muy poderosa en tu cartera y es la idea de que los tipos de interés se van a componer, ¿no? El tipo de interés compuesto te va a ayudar a largo plazo. Pero tienes que asumir que puede haber años buenos, que serán la mayoría, porque históricamente los mercados bursátiles te dan generalmente retornos positivos, pero hay años que van a ser muy malos. Entonces eso lo has de asumir, sabiendo que en el largo plazo la inversión en renta variable quizás sea la mejor, ¿no? Más que la renta fija, más que en letras del Tesoro, más que en bonos. Entonces tú sabes que en un horizonte de 20, 30 años puedes conseguir unas rentabilidades muy buenas si estás metido dentro de fondos de inversión o de acciones. Y tú ya ves un perfil de una persona de 60 años, ya tienes la casa pagada, ya tienes todo. ¿No crees que ahí, aunque ya tengas como algo asegurado, hasta la pensión puede ser, incluso si te has jubilado ya a los 65, decir, oye, pues voy a arriesgar? Sí, no, ahí la casuística es enorme y además hay gente que le gusta seguir los mercados, hay gente que le gusta acostarse mirando cómo va Estados Unidos y le gusta levantarse viendo cómo han quedado los mercados asiáticos. De todo hay. Por eso te digo que es muy importante entender a la persona que tienes delante. Es decir, esto no es como cuando te dicen, mira, me duele la rodilla. Oye, pues a mí me han dado este producto para la rodilla que es fenomenal. Toma, te lo escribo, te vas a la farmacia y te lo compras, ¿no? Porque vas a la farmacéutica te dice, mira, tú es que eres hipertenso, si te tomas esto vas a tener un problema muy serio. ¿De acuerdo? Lo que te decía antes en la conversación. Es decir, es muy importante perfilar bien y entender tú quién eres. Eso te lo dan los años. Claro.
te dan comprender de ti mismo lo que puedes asumir, lo que puedes dejar de asumir. Si caen las bolsas un 20%, no tengo problema. En mi cabeza lo que está sonando es una oportunidad de compra. No voy a panicar, no voy a entrar en pánico, pero eso te lo dan los años. Es el tiempo. ¿Y crees que juega un papel fundamental también en este tipo de perfiles de riesgo la educación financiera? Absolutamente, sí. Porque la persona que tiene más educación financiera dentro de la literatura científica lo que te dice es que va a pagar menos comisiones, va a diversificar mejor sus ahorros y va a tener un mejor bienestar financiero, entendiendo un mejor bienestar financiero como una mejor posición financiera en el futuro. Todo lo contrario al que no tiene una educación financiera alta. Claro. Que va a pagar más comisiones, va a diversificar peor. Al final no entiende, ¿no? O sea, está entrando en banco, está abriendo una cuenta de banco y ni siquiera entiende, o sea, no se lee No, porque al final, sobre todo con el tema de los préstamos personales. Los préstamos personales, tú te pides a lo mejor un préstamo personal de 50.000 euros pagando el 8%, 9%, que dices, bueno, no es tanto, ¿no? Un 8% y tal, para 10 años igual estás pagando 28.000 euros en intereses o cerca de 30.000 euros en intereses. Es una cantidad desmedida. Entonces, eso, si lo comprendes, lo que tienes que entender es que cuanto más pronto canceles tu deuda, menos intereses vas a pagar. Y ese concepto tan básico, una persona que no se haya acercado a estudiar algo de matemáticas financieras o haya por su cuenta, porque al final no hay una educación financiera arreglada en los institutos. Si no tienes claro ese concepto, vas a pagar más intereses. Y siempre tienes que entender que hay una asimetría de información entre la persona que te está ofreciendo el producto financiero y tú. Claro. ¿Por qué que la gente coge tanto crédito? O sea, porque ¿tienes alguna teoría de que la gente diga, oye, pues mira, financio esto, pues financio un móvil, pues financio el coche, pues financio tal, y al final te comes un montón de deuda? ¿Tú crees que es realmente por... ¿Es casuística o...? A ver, Raghuram Rajan, que es un economista indio, que fue gobernador del Banco Central de India, y que tiene libros muy chulos como The Faulty Lines, dice que, por ejemplo, cuando él estudió mucho el caso de la burbuja inmobiliaria norteamericana, que es lo que se ve en la película de La Gran Apuesta. De La Gran Apuesta, sí. Entonces, él decía que el crédito se da, es como una droga, ¿no? En el sentido de, mira, yo necesito mantener este estilo de vida, no lo estoy consiguiendo por las circunstancias en las que me encuentro, entonces ese crédito fácil a mí me permite mantener el estilo de vida que quiero. Y eso es un problema. Okay. Me gusta la afirmación. Un problema grave. Eso es lo que decía Rajan. Y es un problema grave. Porque al final incluso hay momentos en los que hay un movimiento, si quieres, institucional, político, para mantener digamos, a la ciudadanía, y esto lo dice Rajan, ¿no? Calmada, ¿no? Para evitar los desórdenes públicos y las manifestaciones, etcétera, etcétera. El crédito fácil es una herramienta sencilla para mantener a la población tranquila. Eso es lo que él venía a decir. Pero bueno, al final, el problema de base es ese. Es decir, yo necesito un dinero que no tengo, por el cual voy a pagar unos intereses, una tasa de interés muy alta, un crédito muy alto. Generalmente, fíjate el problema que tienen los estudiantes norteamericanos con las tarjetas de crédito que se financian, etcétera, etcétera, o los ciudadanos norteamericanos. Eso mantiene el consumo fuerte, la economía se mantiene fuerte, pero al final estás teniendo un crecimiento que no es sano. Claro, porque la gente se está hiperendeudando. Claro, te absorben las deudas al final. Claro, porque en algún momento tienes que devolver las deudas. Puedes refinanciar, puedes constantemente refinanciar, pero al final, si no acabas con la deuda, los intereses te acabarán comiendo. O sea, el crédito tiene un problema que es el realismo de las personas en donde se encuentran, ¿no? Correcto. Por ejemplo, mira, y no solamente de las personas, también de los estados. Es decir, Estados Unidos en este momento, si yo te pregunto, ¿en qué crees que se gasta más dinero? ¿En defensa o en pagar los intereses de su deuda? ¿Tú qué crees? Yo diría en defensa. Pues no. ¿En pagar los intereses? En pagar los intereses. Por primera vez este año está pagando más intereses que está gastando en defensa. Ostras. Y eso que Estados Unidos... Ha cambiado ahora. Y Estados Unidos es el principal ejército del mundo. Claro. Pero fíjate lo que tienes cuando tienes un déficit público hiperelevado, en el cual has estado... sigues emitiendo deuda, porque Estados Unidos parece que tiene el privilegio de la reserva, de la moneda reserva por antonomasia. ¿Y esto no generará una crisis terrible a nivel financiero en Estados Unidos? A ver, no se sabe, pero obviamente no hay que...
así predecir el futuro, pero... A mí no me gustan los tresuris. No compro deuda americana. Pero claro. Por eso, porque al final, ¿qué sucede? Y además, tú miras las proyecciones ahora, pase lo que pase con los dos candidatos que hay ahora mismo para la presidencia norteamericana, las estimaciones te dicen que el déficit va a seguir creciendo. Sí. Tal vez con la candidata demócrata menos, pero con la presidencia del candidato republicano seguramente el déficit seguirá creciendo. Y eso en algún momento tendrán que ponerle cota. ¿Pero por qué? También hay un planteamiento político. Digamos que desde el Partido Republicano siempre se ha intentado en reducir los impuestos. Claro, si tú vas reduciendo los impuestos, al final no recaudas y tienes que emitir deuda para financiarte. Y el déficit público es elevadísimo. Claro. ¿Y cómo? Pero entonces todo esto, por ejemplo, ahora que estén en ese problema, por ejemplo, Estados Unidos, y Estados Unidos mantiene bolsas y mantiene índices, que el S&P 500 es, vamos a decir, más seguro, tal, ¿cómo te puede afectar a ti, aquí que estés invirtiendo en productos algo más seguro? Claro, pero tú piensas una cosa. Una cosa es el Estado norteamericano y otra las empresas norteamericanas. Las empresas norteamericanas operan en todo el mundo. Estamos hablando del Estado norteamericano. Entonces, es decir, tú si estás invirtiendo en las empresas americanas, no tienes que tener problema, teóricamente. El problema es si el Estado norteamericano cierra o quiebra o tiene algún problema grave. Ahí es donde sí. Ahí la cosa cambia. Y tendrán problemas la gente que esté comprando deuda, ¿no? Estadounidense. Eso sí que deberían estar... Claro. Más, fíjate que ya ha habido alguna rebaja de la calidad crediticia de la deuda norteamericana. Y esa es una cuestión que digamos, no está en el primer plano, no flota en el primer plano, pero está. Y los analistas de las grandes agencias de calificación de crédito, cuando se fijan en Estados Unidos, no ven más que problemas. Porque no hay ninguna senda de consolidación fiscal. No hay una forma de... Ahora mismo no hay voluntad política. Ya. Pero, ¿y esto está pasando en Estados Unidos? Ni acuerdos entre los partidos. Fíjate que nosotros aquí en Europa las cosas son diferentes, ¿no? ¿Te acuerdas en Europa las cosas son diferentes? Ahora, por ejemplo, fijémonos lo que pasa en Francia, ¿no? Es decir, al final en Francia se ha nombrado un nuevo primer ministro, ¿de acuerdo? Y una de las primeras cosas que ha dicho es, oye, mira, yo voy a poner una tasa a las empresas que ganan más de 1.000 millones de euros y que están cotizadas en bolsa. ¿Por qué? Porque al final las finanzas públicas francesas tienen que entrar en una senda de consolidación y de encauzamiento, porque digamos que su déficit sigue creciendo de manera desmedida y lo que no quiere el gobierno francés es tener que pagar una gran cantidad de intereses cuando emita deuda. O sea, ¿crees que en Europa en sí estamos controlando un poco mejor la emisión de deuda que en Estados Unidos? Sí. ¿Y se puede descompensar? ¿Crees que se puede descompensar mucho el mercado si de repente Estados Unidos... A ver, Estados Unidos juega con una ventaja y es que se considera al dólar norteamericano la reserva universal. Uh-huh. Ese es el privilegio que tiene Estados Unidos. Pero igual que Estados Unidos, también considera que su país es impenetrable militarmente. Sí. ¿De acuerdo? Y eso es una visión que está dentro de la psique norteamericana, ¿no? Solamente se ha atacado Pearl Harbor, pero eso fue Hawái. Entonces, digamos que ellos pueden jugar... 1000 películas de eso. ¡Qué ofensa! Exactamente, ¿no? Pero piensa que dentro de la psique norteamericana, ellos emiten la moneda reserva y pueden jugar a ser aislacionistas porque nunca jamás han tenido un conflicto bélico. No ha habido ninguna potencia que les haya atacado, ¿no? Claro. Desde fuera. La historia europea es una historia continua de conflictos, de lucha, de al final vamos a crear la Unión Europea para llevarnos todos bien dentro de un mercado único, ¿no? Y aún así nos damos de leches entre unos y otros, aunque hay hermanamientos. Exactamente, ¿no? Pero bueno, es una situación totalmente diferente a ambos lados del Atlántico. No tiene nada que ver. Sí, imaginemos que Estados Unidos fuera un país europeo. Sí. Vamos, Bruselas estaría todos los días llamándole a capítulo, oye, ese déficit público, eso es intolerable. Hay que cambiarlo. Absolutamente. No, es que estaba viendo lo de Estados Unidos, lo que no sabía es que estaba tan mal ahora mismo. Sí. Bueno, realmente pero la economía estamos un poco todos... Pero la percepción es que Estados Unidos tiene una cantidad de empresas, de unicornios, lo que tú quieras, y lo que sí que tiene Estados Unidos es, aparte de la moneda de reserva oficial mundial, es un sistema de financiación de sus empresas, de sus startups, único en el mundo. ¿De acuerdo? Todo el tema de fluido, o sea, cómo los mercados de capitales fluyen hacia las empresas, cómo esas empresas luego se van escalando, van subiendo y son cotizadas, y eso es único en el mundo. Entienden muy bien cómo funciona también ese desarrollo empresarial. Sí, muchas veces que en Europa
cada país tiene sus políticas y cada uno, pues a lo mejor a uno le gustan más las políticas de Suiza, a otros más, a lo mejor están cómodos con las de España, pero es verdad que muchas veces, por ejemplo, en España, pues al pequeño empresario, pues a lo mejor lo pueden ahogar y no, en Estados Unidos sí que intentan luchar un poco porque, oye, pues desarrolla tu negocio. Sí, pero sobre todo, más que eso, lo que quiero decir es, mira, hay otra película, y también haciendo menciones a películas que creo que todos hemos visto. Todo el mundo, sí. A La red social, ¿no? La vale. película Sí. la película en la que se cuenta cómo se creó Facebook en aquel momento, Meta ahora, ¿no? Esa película, si el oyente o el espectador la recuerda, hay un momento en el que él, digamos Mark Zuckerberg, ya empieza con la empresa traccionar, etcétera, etcétera, y de pronto hay unos inversores que le dan dinero. Y no saben para qué sirve Facebook todavía. Pero ya le están dando dinero, le ven posibilidades, ven tráfico ahí, ven movimiento, ven sobre todo tráfico, unas métricas buenísimas. Todavía no saben cómo monetizarlo, no lo sabe ni el propio Mark Zuckerberg. Pero le ven ya cosas, ¿vale? Y eso es importante, ¿no? Es decir, que alguien piense, oye, mira, ahí hay una oportunidad de negocio, ¿no? Es decir, yo siempre hablo mucho del entorno institucional, ¿vale? Es decir, ¿por qué Facebook existe? ¿Por qué Meta existe hoy? Y siempre pongo un ejemplo. Digo, imagínate que Mark Zuckerberg, en lugar de nacer donde nace en Estados Unidos, nace en Chiva, ¿vale? Una ciudad, una localidad valenciana. Y va a estudiar al Politécnico de Valencia. ¿Hubiera tenido la posibilidad de montar Facebook en el Politécnico de Valencia? No, porque no había internet en aquel momento en el Politécnico de Valencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué triunfa la empresa? Porque hay un entorno institucional que le está apoyando. No solamente hay una idea buena de un emprendedor, empresario, sino que además él encuentra un entorno en el cual encuentra un mercado y además de encontrar un mercado, encuentra financiación. Y además de encontrar financiación, encuentra gente que está dispuesta para trabajar con él con los conocimientos. Porque es que tampoco creo yo que aquí, aunque hubiese habido internet, hubiese encontrado a alguien que apostase directamente solo porque, oye, pues tienes tráfico. Efectivamente. No creo que hubiera ningún empresario que hubiera dicho, oye, pues yo te dejo... Sí, te dejo X millones. ¿Pero por qué? Porque el mercado norteamericano de capitales es hipermaduro y llevan muchísimo tiempo haciendo eso. Y saben que... O sea, entienden que esas ideas necesitan escalarse, necesitan financiación, etcétera, y vamos a desarrollar y a ver qué pasa. Luego, si la cosa no funciona, se cierra la empresa y esto es lo que hablábamos antes, esto es riesgo puro. Esto es, oye, pues hay que confiar y a lo mejor te sale una de cada 10, pero así vas invirtiendo y es otro tipo de inversión también. Claro. Y luego fíjate cómo conecta eso con los inversores, porque al final los mercados de capitales, es verdad que hay mucho dinero institucional, ¿de acuerdo? Pero ese dinero es de los ahorradores pequeños. Los ahorradores pequeños sí quieren participar del crecimiento de las empresas de su país. Y ese es la gran dinamo, el gran motor del crecimiento de Estados Unidos en los últimos 40 años, últimos 50. Movimiento de economía, sí. Y no hay nada... ¿O crees que ahora empieza a desarrollarse un poco en Europa? Sí. En Europa y en España sobre todo también, ¿no? Digamos que hay otros países, quizá el Reino Unido sí que tiene una concepción más sajona de esa idea, ¿no? Pero hay muchos países en Europa que sí que tienen la concepción de ir a mercados de capitales y de escalar. España ha ido siempre un poquito por detrás en ese aspecto, pero poco a poco el gap, aunque es grande, tiende a cerrarse. Okay. Entre en lo que es en consolidación de mercados de capitales y en lo que es la idea de venture capital. Abriéndose un poco... Claro, y además de manera, si quieres, empresarial, institucional. Por ejemplo, me contaba Emilio, que es la primera persona que vino al podcast, que cuando su padre empezaba a invertir, e incluso él, al principio, era, pues invierte solo en el IBEX 35, mejores empresas, de ahí no te muevas, evidentemente. Que no sabes lo que puede pasar por otro lado. Claro, yo cuando empecé en el año 96, empecé en la bolsa de mercados españoles, es que era impensable que hubiera un BME Growth. Claro, no te salgas de Telefónica. No te salgas de Telefónica. La gente invertía en Telefónica, la gente invertía en el banco, tal. Y ya está. Y ese era el inversor sofisticado. El que entendía. Claro, el que tenía además de depósitos tenía acciones. Aquello era impensable. Claro, Estados Unidos ya estaba en aquel momento, la gente ya entendía lo que era el concepto de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y si tú miras, la gente ahorra en Estados Unidos con fondos de inversión y con planes de pensiones que van a ese tipo de cosas. Okay. ¿Sabes? Por ejemplo, el plan de pensiones de los profesores de Ontario, ¿sabes? O el plan de pensiones de la policía de Nueva York. Esos planes están invertidos en mercados de capitales. O sea, que van
¿sabes? 30 años por delante nuestra. Claro. Leí hace poco que había un plan de pensiones, creo, canadiense, también creo que era de profesores, enorme, porque al final esos son carteras muy grandes, que había invertido comprándose tierras de cultivo aquí en Valencia de cítricos y haciendo un renting a productores citrícolas aquí. Ostras. Por diversificar. O sea, pero piensa un poco en el nivel avanzado de esos gestores. O sea, es un para nivel invertir. de complejidad y además lo que, siendo nosotros españoles y siendo valencianos y estando aquí, también te llama un poco la atención que no seas tú el que dijo, sí, claro. Pues podríamos hacerlo nosotros. ¿Por qué no la policía ha hecho aquí un fondo para...? Claro, pero tú plantéate, imagínate la policía local de Valencia que crea un fondo de ahorro para sus planes de pensiones y que está invertido en mercado de capitales. Todavía nos queda. No, completamente. Sí, me ha sorprendido muchísimo. Pero me sorprende sobre todo eso, que ya no es que sea algo español, es que una persona, o bueno, un grupo de personas en el otro lado del charco, no, vamos a comprar aquí en España, que esto es rentable y con esto nos va a generar lo suficiente para... Y nos va a generar un retorno y tal. Además es un negocio muy seguro porque hay empresas citrícolas que están vendiendo los cítricos, no son empresas pequeñas ni mucho menos, que están vendiendo cítricos en toda Europa y ellos, pues miran, venden los terrenos, pues los quedan aquellos, les pagan el renting y a la marcha. Muy curioso. Sí. No, desde luego van 1000 años por delante nuestra. Además, fíjate, no sé si has visto una serie que se llama Billions. No la he visto. ¿Te suena? Sí me suena, pero no la he visto. Vale, en Billions hay un gestor que habla con el jefe de la policía, creo que recuerda que en Nueva York, y le dice, gracias a ti yo he llegado a la posición en la que estoy, porque tú confiaste en mí. Mira tú. ¿Sabes? Para que te des cuenta de cosas tan sencillas, ¿no? Y esos policías de Nueva York saben que su dinero está invertido en esas cosas y no sudan. Aquí, ¿sabes? Porque hay un nivel de riesgo, etcétera, etcétera. Aquí un policía o bueno, cualquier funcionario en general es como, bueno, pues si yo tengo el sueldo asegurado, tengo no tienen la cabeza de pensar, bueno, obviamente habrá de todo, ¿no? Pero no es la mentalidad de decir, oye, ¿y si hacemos una inversión? Claro, pero tú imagínate el chorro de millones que se canalizan hacia empresas. No, claro, no es que además lo interesante es eso, que ellos estén creando eso, pero que sean personas del Estado que encima están haciendo flujo económico hacia empresa privada, por lo tanto están moviendo la economía, están haciendo crecer, generando también más puestos. Ese es el ciclo virtuoso de la economía norteamericana. Y que ellos encima luego sacan ese beneficio, que pues mira, lo aprovecharán dentro de 30 años, pero maravilloso, que tendrás una buena jubilación. Eso es. Qué bueno. Increíble. ¿Por qué? Porque al final hay países en los que tú construyes tu pensión. Hay una pensión pública, pero luego puede haber una financiación, una parte mixta, ¿no? Sí, una parte que te haces tú, pero una parte privada, y luego hay países en los que una parte es totalmente privada, o mayoritariamente privada. ¿Tú dirías que mejor alguna que otra o...? No. Todo tiene sus pros y sus cons. O sea, al final todo lo público, pues por ejemplo en España, pues un poco... te olvidas, vamos a decir, ¿no? Es un poco, sé que llego a los 65 de media, me olvido, adiós trabajo. Yo si quiero, me construyo mi plan de pensiones por mi cuenta. Y ya está. Y te olvidas porque sabes que vas a tener... Sí. Pero eso al final te da estabilidad dentro de la sociedad. Pero también, por ejemplo, si fuera todo privado, también te da no capacidad, pero sí interés propio en intentar ver cómo lo maximizas. Claro, pero ahí el problema está en que digamos que la labor del Estado, o nuestra concepción, si quieres española, y sobre todo española, ¿no? Tanto un poco europea, ¿cuál es la labor del Estado? La de mantener un equilibrio, siempre un equilibrio, es decir, que no haya una polaridad de rentas muy alta entre los extremos. Okay. Entonces, si tú vas a un sistema de pensiones privado puro, el que más gana, más va a tener en el futuro. ¿De acuerdo? Y el que menos gana, el que menos esté cotizando, es decir, el jardinero que esté cortándote el seto en la urbanización, ese es el que menos va a ganar respecto al propietario de la urbanización. Claro. Va a haber un desequilibrio muy... Entonces, ¿cuál es el interés del Estado español y por qué nosotros tenemos un sistema de pensiones público, ¿no? ¿Y por qué se creó con esa idea? Para mantener una estabilidad dentro de la sociedad, para que no haya una polaridad de rentas. Es decir, el Estado lo que intenta es, con los impuestos, con temas como las pensiones, etcétera, es mantener un equilibrio de rentas dentro de la sociedad. Creo que todos vayamos más o menos iguales. ¿Vale? Y eso mantiene la estabilidad dentro del país. Porque al final lo que te dice también la literatura es que un país que es estable económicamente y que no hay una polaridad de rentas muy alta,
tiene una calidad democrática mayor y se comporta de una manera más si quieres, pacífica y pero tranquila. Es un en poco largo teórico plazo. porque luego realmente el propietario seguirá teniendo un patrimonio alto Sí, y el jardinero no habrá podido ahorrar y exacto, tendrá solo la pensión. O sea, la pensión, pero El no. otro tendrá 1.000 euros al mes también, el propietario, y dirá, bueno, pues 1.000 euros más, pero... Claro, pero quiero decirte, pero lo que no le pasará al jardinero es que tendrá que seguir trabajando porque la pensión, claro, por supuesto. porque la pensión no le llega. Por eso es bueno, o sea, quiero decir, la pensión está muy bien porque, oye, pues Sí. puedo parar, ya disfruto de mi vejez, de mi jubilación, Correcto. tranquilamente, eso 100%. Pero Sí, quiero sí. decir que, teóricamente, ¿vale? Los dos reciben algo equitativo, Sí. pero el propietario seguirá teniendo su No, absolutamente. patrimonio enorme. Exactamente. Y que se lo ha trabajado, se lo ha, o Sí, lo ha ganado absolutamente. Y bien hecho. Y se lo ha trabajado, lo ha invertido, se ha arriesgado y lo ha conseguido. Y ha generado puestos de trabajo. Maravilloso. Claro, sí. Pero ya te digo, la labor del Estado es esa. Intentar mantener un equilibrio dentro de la sociedad. Bien. O sea, bueno, estaba pensando un poco en esta teoría. Me gustaría, vamos a hablar un poco, como estaba hablando del riesgo y tal, quería hablar también, porque está muy en el punto de mira actualmente, que es el euro digital y todo el tema blockchain y tal. En la escala de riesgos nos subimos arriba del todo. Sí. Por, hay una escalera de riesgo que va subiendo escalones. subiendo y pasamos por renta variable por todo y llegamos a las criptomonedas. Y ahora nos están metiendo también en Europa, esto porque me estaba viniendo a la cabeza también con todo el tema de cómo está creciendo la economía en los diferentes países. ¿Cómo ves tú el tema de las cripto en inversiones? ¿Es algo bueno, algo con mucho riesgo? ¿El euro digital va a ser algo bueno, malo, va a tener riesgo? A ver, por partes, ¿vale? Dentro de esa escalera de riesgo, creo que es importante decir que el primer peldaño sería el activo libre de riesgo, ¿no? Serían las letras del tesoro, que es lo que primero hemos hablado. Claro. El siguiente sería, pues voy a irme un poquito más allá, voy a comprar bonos del Estado a 3-5 años, luego voy a comprar bonos corporativos, por ejemplo, voy a comprar un bono de Telefónica que me dé un 5% o un 4% a 5 años. Después me metería en el mundo de las acciones, después vendría a lo mejor el mercado inmobiliario, vendría algo de Venture Capital y estaría por ahí en esa zona de máximo riesgo, máxima rentabilidad posible, estarían las cripto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, las cripto per se se intenta, ahora mismo la regulación europea, el MiCA, por fin va a hacer que determinados activos digitales puedan entrar dentro de las carteras. Lo cual está bien, a partir de diciembre veremos cómo llega, pero a partir de enero seguramente podrán entrar en las carteras de las personas retail. ¿De acuerdo? Porque ahora sí que se puede comprar para algún institucional, para algún mayorista, pero para el retail todavía no. Pero a partir de la entrada en vigor de MiCA se podrá entrar en ese tipo de activos. Okay. Dentro de eso, explicas un poco la ley MiCA para que por si sí, hay alguien que no. MiCA es Markets in Crypto Assets. Uh-huh. Es una regulación europea que cubre a todas las empresas que dan servicio, tanto de asesoramiento, sobre temas de criptoactivos, Okay. de activos digitales, ¿de acuerdo? Que puedan asesorar, que puedan tener en custodia, etcétera, etcétera. Eso sería la regulación europea. Un poco el bloque regulatorio que se ha creado dentro de la Unión. ¿De acuerdo? Nosotros siempre hemos ido en este aspecto muy por delante de Estados Unidos, por ejemplo, y muy por delante de China. Europa, o sea, el bloque europeo. El bloque europeo. Vale. El bloque europeo ha ido por delante de Estados Unidos. Estados Unidos ha entrado más lento. China tomó la decisión de prohibir las criptomonedas. En fin. Ya está. Ya está, se acabó. Como estado autocrático que es, se acabó, ya está. De hecho, ellos han creado y mantienen el yuan digital, están pruebas grandes con parte de la población, a ver qué tal funciona. ¿El yuan digital es a través de blockchain? ¿O es...? Yo diría, ahí no lo estoy seguro. No estoy seguro a través de qué está corriendo. No sé cuál es la tecnología que usan. Imagino que será blockchain, pero no estoy seguro. Digo, por lo de la prohibición al final de... La prohibición era de las propias criptomonedas. No, el tema era de minado sobre todo, que le estaba consumiendo un montón de energía, no lo querían fuera y sobre todo no veían cómo controlarlo. No veían cómo controlarlo, porque ellos necesitan controlar la divisa que esté dentro del país. Claro. De hecho, la idea de crear un yuan digital también es un poco para tener algún contrapeso respecto a Estados Unidos y tener una divisa con la que puedan negociar y puedan intercambiar dentro del ámbito asiático y con sus proveedores. Okay. Y con sus clientes. Vaya, esa sería un poco la idea. Vale, entonces, en Europa,
estamos creando paralelamente el euro digital. Sí, en Europa estamos creando el euro digital, que al final será un medio de pago más comparable al euro físico o al euro que tengas en tu monedero. Es decir, ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy a favor. O sea, a mí no me asusta que haya un euro digital. Al final, el euro digital, las únicas dudas que tengo es, como medio de pago, ¿lo voy a poder tener depositado en mi cuenta corriente en mi banco comercial actual? ¿Me tengo que abrir una cuenta corriente en el Banco Central Europeo? ¿Puedo transmitirte de mi monedero digital a tu monedero digital directamente? Esas son las dudas que tengo. Que, digámoslo así, un ente supranacional vaya a saber qué hago yo con mi euro, etcétera, etcétera, no me asusta. La verdad es que no me asusta. No soy miedoso respecto a eso. En cuestión a, por ejemplo, el control del movimiento, o sea, al final tú estás en España y Hacienda sabe a dónde pones tus cosas. Es decir, y como pongas un euro en una inversión y recibas un euro 2 de vuelta, te va a decir, ¿esto qué es? O sea, saberlo lo saben todo. Sí, efectivamente. Es decir, cuando yo trabajaba en banca privada, tenía un cliente que estaba en El Salvador. Él era un ingeniero que trabajaba en El Salvador, hacía tareas de ingeniería allí, pues montar sistemas de irrigación y sistemas de alcantarillado, etcétera, etcétera. Y le pagaba, creo recordar que eran fondos que venían del Banco Mundial para el Desarrollo. Entonces a él le pagaba a su empresa, le pagaban en dólares. Uh-huh. Él tenía que traer los dólares a España, a su cuenta en mi entidad financiera. Y para justificar aquello, como entraba dentro del sistema financiero, teníamos que enviarle al supervisor, primero a mi control interno y luego al supervisor externo, toda la documentación de contratos que tenía aquel ingeniero valenciano con aquellas compañías y justificar todos los dólares que había cobrado. Okay. ¿Por qué? Porque al final meter dinero que no es legal dentro del sistema debe de ser imposible. Es decir, lo bueno de Libra, de cuando Facebook intentó lanzar la idea de Libra, allá por el 2020 o así, fue... ¿Qué era Libra? Libra era su token digital, su moneda digital, que iba a poder funcionar entre usuarios del Facebook. Okay. Se hablaba de, claro, iba a tener 2.600 millones de usuarios. Pero si nosotros, para un cliente como el mío, en El Salvador, tengo que hacer lo que se llama como el Know Your Customers, ¿no? Sí. El conocer a tu cliente, justificar de dónde viene el dinero, ¿cómo vas a justificar los tokens digitales de 2.600 millones? No había infraestructura. Entonces los bancos centrales dijeron no. Para, tío, que esto no va a ser así. No va a ser así. Y ellos ya se dieron cuenta de que las cosas no eran tan fáciles. Claro, o sea, no puedes hacer lo que te dé la gana con la economía. Pero aquello sirvió para que los bancos centrales se pusieran las pilas y dijeron, oye, hay que desarrollar esto y tal. Y en Europa se habla de que el límite inicialmente podría ser de unos 2.000, 2.500 euros digitales, lo que pudiera tener cada uno. Como mucho en el euro digital. Sí, se habla de eso. Se habla ahora mismo de que podría ser eso. También esto, o sea, hay que montar toda la infraestructura. Uh-huh. Tienes que ver cómo... O sea, claro, es que tampoco sabemos, no sabemos dónde van a estar alojados, no sabemos si es Banco Central o Banco X español. Efectivamente, sabemos que el Banco Central Europeo quiere iniciar pruebas, sabemos que el Banco Central Europeo está buscando empresas que le faciliten la tarea de que le construyan la blockchain, eso lo sabemos, pero todavía no sabemos cuál es el destino. Y sabemos que están en pruebas, porque quieren probarlo y quieren tener esa posibilidad encima de la mesa y saber cómo puede funcionar. Ok. No, o sea, yo no tengo una postura clara. Es verdad que en Internet está súper demonizado, o lo he visto yo muy demonizado. Sí, está muy demonizado. Pues lo que tú decías, el control, me van a quitar el dinero, no voy a ser capaz de comprarme lo que yo quiera. Claro, esto en plan de si me compro más de 1,5 kilos de carne a la semana, igual se me paga la tarjeta de crédito. La verdad es que no. O sea, no si compro tabaco más de tanto, no lo veo. O sea, para mí lo único pensándolo así en frío y sin conocimiento de lo que realmente van a hacer, o sea, al final lo que estarían es parando la economía. O sea, si a ti te dicen, no, pues no vas a comprar más tabaco, con todos los impuestos que eso conlleva y con todo lo que genera. La realidad es que será otro medio de pago, que la gente podrá optar a él o no podrá, o lo podrá desechar. Pero en Europa tienes la posibilidad de optar, de tomarlo o no tomarlo. No. Esa es la ventaja de vivir en Europa. Y con esto, por el tema del euro digital, ¿esto no vamos a tener algún problema si está basado en blockchain, como por ejemplo China, en cuestión al consumo energético? ¿No va a ser algo es una buena pregunta, muy pero complicado? Tendremos que llegar ahí para verlo.
Porque tendremos que llegarlo a ver. Necesitamos que avance, necesitamos que se hagan las pruebas y se pruebe. En Europa estamos en un conflicto entre transición energética, sí, si nucleares sí o no. Sí, enorme. Entonces, y ahí seguimos empantanados. Claro, eso puede generar, si realmente es a través de blockchain hay que minarlo de alguna forma, tal, puede generar un consumo energético muy gordo. Correcto, pero tendríamos que verlo. Todavía no hemos avanzado ahí. Y las pruebas que se hagan piloto sean a pequeña escala. Serán con cientos de miles, imagino con cientos de miles de consumidores. No será con millones y millones y millones. Ok, y o sea para mí lo que veo es eso, es el consumo y la diferencia que lo que está haciendo China, por lo que comentabas antes, que está intentando ser completamente autosuficiente también, ¿no? Sí. China quiere, oye, pues esto me merma energéticamente, hay que quitarlo, por eso quitan las criptomonedas. Entonces, pensando en un poco en Europa, ¿cómo crees que ahora mismo se podría sostener si realmente consumieran tanto? ¿Tú crees que sería con combustibles fósiles? Tendríamos que... Nosotros nos dedicamos obviamente al autoconsumo industrial, hacemos placas solares y creemos obviamente que en Europa hay una capacidad brutal de desarrollo todavía para el solar y que eso lo podrá perfectamente mantener. Sí. Pero ahora tenemos... En algún sitio leí una cosa que me llamó la atención y vosotros lo sabréis mejor, que Alemania tenía era un ratio mayor de energía solar por habitante que España. Sí, es el número 1 de Europa. Llamativo, ¿no? Es muy llamativo porque tiene menos horas de sol. Porque la irradiación solar es menor. Sin embargo, han desarrollado la tecnología. Tienen más mentalizado el meter ese... Y es curioso, ¿no? Dentro del mix energético tener eso. Y luego otro de los grandes países que tiene dentro de Europa, no de la Unión Europea, pero de Europa, es el Reino Unido. Correcto. Y también está mucho más al norte. Y tú me dices, pero ¿cómo puede ser...? Es aspectos legislativos. Es increíble. Aspectos legislativos y aspectos de desarrollo institucional. Además tenemos la cifra, ¿no? Que para hacer esa transición energética que creemos que es necesario, sobre todo ese autoconsumo y esa autosuficiencia, se necesitan 4 trillones de euros para hacerlo. Eso es una inversión brutal de pasta que tiene que hacer Europa y que todo el mundo tiene que tener en la cabeza que se tiene que hacer. Nosotros permitimos que clientes, oye, pues en una operación de inversión, pues en vez de elegir a lo mejor un inmueble o en vez de elegir bolsa o bono del Estado, pues eligen placas solares como inversión, que también está muy bien. Y que creemos que, a ver, es verdad que está un poco en la sociedad es que no quiero llenar el campo de placas, y cosa que lo comprendo, pero luego te das cuenta de, por ejemplo, como lo que nosotros luchamos es no hace falta el campo. O sea, es que todas las fábricas tienen tejados sin usar. Y nosotros lo hacemos ahí. Y dices, solo con eso ya estás permitiendo que todo el mundo empiece a generar o ser autosuficiente y por lo tanto los mayores consumidores, que son fábricas con maquinaria grande y tal, sean autosuficientes. Creo que va también un poco por ahí y que poco a poco España va cogiendo un poco creo que fue José Elías quien dijo un día que si llenábamos Cuenca o Albacete de placas, podríamos dar energía hasta otros países europeos. Seríamos completamente autosuficientes. Es posible. Más horas de sol que en España. ¿No? Es posible, sí, totalmente de acuerdo. Hay un par de libros, mira, hay un libro que a mí me llamó mucho la atención, que leí hace tiempo, hace ya más de 15 años, diría casi 20 años, que era de Thomas Friedman. Thomas Friedman es un autor norteamericano que ha ganado 3 veces el premio Pulitzer y escribe unos libros muy buenos sobre geopolítica, y uno de los libros que a mí me llamó mucho la atención se llamaba La Tierra es caliente, plana y abarrotada. Y ahí hablaba, hace 15, 20 años, hablaba de la revolución industrial verde, etcétera, etcétera. Y él, claro, intentaba que fuera Estados Unidos el que liderara la revolución verde, ¿no? Muchos años después, mira, he leído este libro, que es de Tom Steyer, ¿vale? Que tiene un fondo de inversión muy potente que se llama Galvanize en Estados Unidos. Y el título del libro es Cheaper, Faster and Better. ¿De acuerdo? Más barato, más rápido y mejor. ¿No? Y de esto va el libro y de cómo va la transición energética, ¿no? De la necesidad de que los nuevos productos tecnológicos que se desarrollan, incluso coches eléctricos o placas solares fotovoltaicas, se integren bien en la vida ciudadana, que sean más baratos, más rápidos y que funcionen mejor que las actuales tecnologías que tú tienes, ¿no? Y eso yo creo que es la clave en todos los aspectos. El que se emplee dinero, es decir, si China ha invertido 125.000, 150.000 millones, 200.000 millones de dólares en desarrollar su industria del coche eléctrico, ahora está viendo las ventajas, ¿no? Y en desarrollar otra millonada sus placas solares fotovoltaicas. Porque China al final lo que quiere es liderar el mundo en cuanto a electrificación y en cuanto a energías sostenibles. Porque
China no tiene petróleo. China tiene carbón, que es altamente contaminante, y yo creo que China va a construir y está construyendo más plantas de energía nuclear para ser autosuficiente energética. Okay. También está construyendo muchas baterías. Muchísimas baterías. China es líder en el tema de baterías, China es líder en el tema mundial, en el tema de placas solares fotovoltaicas. China tiene posiciones en minas de África y de Sudamérica importantes para tener los materiales suficientes para construir las baterías y para construir esas placas solares fotovoltaicas. Este es un trabajo a largo plazo, a muy largo plazo, el que ya van haciendo, con una visión clara, ¿no? Que tienen que ser independientes energéticamente, que tienen que electrificar el país y que tienen que reducir su consumo de combustibles fósiles, especialmente de petróleo. Pero ¿y tú crees que es por la contaminación o por la poca eficiencia que le puede estar dando realmente el carbón frente a...? Por varias cosas. Primero, por la falta de eficiencia, por mantenerse independientes energéticamente, por la seguridad energética, que es un concepto que aquí en Europa Alemania ha aprendido a las malas, ¿vale? Porque Alemania tenía una industria que estaba basada en un gas baratísimo que le suministraban desde Rusia. Sí. Y ese concepto se ha caído. Creo que teníamos se ha caído de Europa. Entonces, China lleva desde hace mucho tiempo apretando el acelerador en el tema de las energías renovables, y el tema de la guerra en Ucrania, de la agresión a Ucrania, yo creo que ha servido para que las élites europeas y los empresarios europeos empiecen a cuestionarse que la seguridad energética también debe ser una de las prioridades dentro de la Unión Europea, ¿no? Decía De Gaulle, el presidente de la República Francesa, que Francia debía de ser independiente energéticamente y alimentariamente. Para ser una gran nación. Una potencia tiene que ser esas dos cosas. ¿Vale? Y por eso Francia tiene una de las industrias nucleares más potentes de Europa. Claro. Y a ver, nosotros, tenemos una frase nosotros en Crowdme, ¿no? Que un elemento tan básico como la energía tiene que ser un elemento básico en tu cartera de inversión. Sí, porque me parece buena idea. Y esto, es una frase que repetimos mucho, pero porque nosotros también creciendo en este ambiente de que obviamente nos comimos en la pandemia del bloqueo energético y todo, ahí lo ves. El problema es que parecía algo que no podía pasar, que todos nos llevaban muy bien, pero es que la energía, tiene todo el sentido del mundo que no solo China, que cualquier país, no Europa como bloque, sino los países propios quieran ser independientes energéticamente, porque es que cualquier cosa, este podcast está grabado con eso, pero en tu podcast es que si vas a tu casa y la nevera no está funcionando, ya no tienes comida porque se te ha pasado. y no puedes cocinar porque tu vitro ya no se enciende. Pues, lo necesitas para absolutamente todo. Sí. Y tu población es como dentro de la pirámide de necesidades, una de las grandes necesidades. Pero yendo un poco al tema europeo, ¿no? ¿Cuál sería, a mi modo de ver, la solución, ¿no? La solución es más Europa. O sea, es decir, mayor integración del mercado europeo. Comprar más, pensar en una red de interconexión europea a lo grande, pensar en dónde se tienen que instalar los activos de generación, evidentemente donde al sur hay más irradiación, y hay que pensar a lo grande cómo tiene que ser esa transición energética. Tú tienes en mente que es mejor una unión una unión energética en Europa, es decir, compartir esa energía frente al autoconsumo a la autosuficiencia de cada país. Sí. ¿Y si hubiese un conflicto? Convencidísimo. Al final estamos dentro de la Unión Europea. ¿Y si nos rompiéramos? Eso ya sería otro cantar. Claro, porque los estados al final son estados miembros, pero si pasara algo, por ejemplo, como el Brexit, que fue algo... Vale. ¿Y los brexiters están contentos? No, porque ahora no están contentos. Los británicos no están contentos, quiero decir. Claro, al final es un problema para ellos, ¿no? Y lo del Brexit creo que ha servido para verlo, ¿no? Para verlo. No es que esté en contexto, es un poco de, como me ha venido así. Sí. No, estoy de acuerdo. Dices, claro, si de repente se le va a un país, por ahí dice Francia, ¿no? Y de repente se levanta un día y dicen, nos vamos de la Unión Europea. Sí, puede ser. Lo veo complicado, pero bueno, podría ser posible. Por eso digo que la solución es más integración europea, sentirte como parte de un mercado único común. Es decir, habría que emitir deuda, que todavía no emitimos. O sea, los países del norte no quieren emitir deuda soberana. Se ha emitido con el tema de la COVID, se ha emitido antes, pero no quieren emitir deuda para financiar grandes proyectos europeos.
o el programa este de desarrollo tecnológico se ha emitido, pero no quieren seguir por esa senda. Y ese debe de ser el camino. Es decir, que hubiera un tesoro europeo, igual que hay un tesoro americano, y emitirá bonos europeos para financiar esa transición energética. Ok. No sé, o sea, yo la verdad es que desde mi punto de... Si no eres demasiado pequeño. Sí. Y al final eres muy pequeño, y tú lo que no puedes ser es ser un herbívoro, como decía José Borrell, ¿no? Porque José Borrell era el representante de exteriores de la Unión Europea. José Borrell decía que la Unión Europea era como un herbívoro en un mundo de carnívoros, ¿no? Sí. Y que tenía que cambiar un poco su concepción. Su concepto. Pero no crees que, o sea, a lo mejor es porque hay mucho conflicto de cultura. Bueno, no es que seamos muy diferentes culturalmente, pero que muchos intereses cruzados entre países. Absolutamente, y alineamientos entre países, etcétera. China es enorme, Estados Unidos es enorme, pero Europa es muy grande también, pero somos muchos. Sí, cada uno tirando para su casa. Absolutamente, ¿no? Y la broma aquella de cuando tú llamas a Estados Unidos, sabes a quién tienes que llamar, ¿no? Que solo hay un presidente, y cuando llama al presidente de Estados Unidos aquí, puede llamar a 28. Sí, claro. ¿Vale? Es la vieja broma. Puede llamar al presidente de España o al de Francia o al de Alemania. Exactamente, y cada uno le va a decir una cosa, ¿no? Por eso digo que la solución es más un Estados Unidos de Europa reales. Okay. Y deberíamos ir hacia ahí. Se ha avanzado y se ha visto y lo bueno es que en momentos de tensión se ha visto que es mejor estar juntos que estar separados, ¿no? En la COVID era mejor estar juntos y comprar juntos y desarrollar juntos las vacunas que cada uno por separado, ¿no? Claro. O sea, al final es una economía mucho más fuerte si somos todos así. O sea, al final son muchos países y en el tema del Next Gen, ¿no? Pues el tema de Next Generation, se trabaja mejor juntos que separados. Claro. Y se trabaja mejor con una idea de integración de las redes que una idea de cada uno construye sus redes como quiera. Y en cuestión a, por ejemplo, todo este tema de Europa, o sea, ¿tú crees que se anexiona bien a favor de otros mercados? Y esto viene por, oye, pues estamos buscando la electrificación, estamos intentando ser autosuficientes, nos comparamos contra China, nos comparamos con Estados Unidos, queremos más coches eléctricos, más de todo eléctrico, pero lo mismo los coches eléctricos, le metemos un arancel a China y no dejamos desarrollar, ¿no? Entonces, ya ahí no estamos yendo hacia esa transición energética tan fuerte. O sea, digamos que el arancel lo que te permite es ganar un poco de tiempo respecto a China, pero no mucho tiempo. Porque los chinos lo que tienen desde hace mucho tiempo es que están trabajando en las baterías eléctricas, están trabajando en el coche eléctrico, lo tienen muy desarrollado, tienen unas economías de escala muy potentes. Si tú produces 1 millón de unidades de lo que sea, cuando produces el segundo millón de unidades, vas a reducir tus costes seguramente entre un 10 y un 20%. Y cuando produzcas el tercer millón de unidades vas a conseguir la misma rebaja de costes. Con lo cual, lo que quiero decir es, cuanto más escalas tu negocio, y los chinos eso lo están haciendo de lujo, cuanto más escalas, menos costes tienes. Ellos colocar un coche aquí en Europa y venderlo por 40.000 euros, todavía les da de margen más de 10.000 euros de rendimiento. Uh-huh. Los coches europeos no tienen ese margen de rendimiento ni de lejos. Contando con los aranceles anteriores. Si te meten un arancel de 4 o 5.000 euros, todavía les queda margen y les queda incentivo. BYD tiene planta en Hungría ya abierta. BYD va a abrir una planta dentro de 2 años en Turquía. Si la abre en Turquía, producirá 150.000 coches que podrán entrar anualmente dentro del mercado único europeo, porque Turquía está dentro del sistema de aduanas europeo. Uh-huh. Es decir, y si no, han abierto una fábrica en Tailandia y estarán haciendo coches para el mercado del sudeste asiático. Es decir, la escala, al final lo que les permite es eso, y el seguir vendiendo, el seguir generando unidades de producción, les permite rebajar sus costes de producción porque cada vez aprenden a hacer mejor sus coches. Todo el tema de aranceles hacia China, o sea, al final... Te permite ganar tiempo y te queda bien respecto, si quieres, a tus votantes. Pero ganar tiempo, ¿para qué? Esa es la cuestión. Es decir, hace muchísimos años Estados Unidos le impuso a Japón numerus clausus. Le decía, no puedes vender más de tantos coches. Lo impuso porque al final los lobbies de la industria automovilística norteamericana de Detroit se impusieron esas barreras comerciales a los coches japoneses. A la vuelta de una década y media, los ciudadanos norteamericanos preferían comprar coches asiáticos, coches japoneses, a coches americanos. Los veían como una marca, lo veían como coches premium. Incluso los coches europeos han visto como marcas premium allí. Claro. Y esa es la situación. Es decir, lo que no puede
la industria de la automoción europea es dormirse en los laureles. Es decir, vale, hemos contenido a los chinos por un tiempo y el coche con motor híbrido enchufable puede ser una alternativa en el corto plazo. Pero sí, más allá de 2035, la batalla existencial será sobre el coche eléctrico. Porque los chinos estoy convencido que serán capaces de colocar aquí en Europa y en cualquier sitio del mundo coches eléctricos con una autonomía de 1000 kilómetros o más a precios de gasolina de ahora. Claro, o más bajos. ¿Crees que el futuro es 100% el coche eléctrico? ¿No hay cabida para el petróleo? A ver, la cuestión está... Habrá, yo creo, un periodo de transición, porque aquí en Europa, aquí sobre todo está habiendo un periodo de transición aquí en Europa, de que la velocidad de despliegue de los puntos de recarga es lenta, hay burocracia que frena la recarga de los coches, la distribución de los puntos de recarga. No somos como Noruega, que allí las cosas son mucho más avanzadas, ha apostado mucho por el coche eléctrico. Pero el futuro para mí es eléctrico. Es coche eléctrico 100%, igual que te diría motos eléctricas, pero la movilidad va a ser eléctrica. Transporte por carretera será eléctrico, de eso estoy convencido. En una década o así, la situación cambiará mucho. ¿Y cómo ves qué economías, pues, por ejemplo, como Emiratos Árabes, que se basan en el petróleo y tal? ¿Sabes cómo lo están viendo esto? Por ejemplo, Arabia Saudita está intentando desarrollar patentes sobre temas verdes. Y está intentando darle un empujón al tema de energías renovables. Okay. La cuestión es, ¿dónde está el pico del petróleo? Es decir, ¿en qué momento ahora mismo nos estamos bebiendo, la humanidad se bebe por día unos 100 millones de barriles? Más o menos, 105 millones de barriles. Hace unos décadas era 80 millones de barriles, pero hemos ido subiendo porque los países emergentes han ido incorporando la economía y han ido desarrollando sus industrias. Y han seguido, y el petróleo se ha impuesto durante todo el siglo XX como la gran fuente de energía primaria porque es fácilmente transportable, porque tiene una gran capacidad de energía por unidad de peso, y siempre ha estado disponible, hasta los 70, 80 estuvo disponible a precios baratos. Cuando llegó la revolución del Shah de Persia en Irán, las cosas cambiaron y luego con el embargo del Yom Kippur de los países petrolíferos a Occidente, las cosas cambiaron y se vio que el petróleo era un activo que también era un activo político. Sí. ¿Vale? Y ahí cambió la perspectiva. Pero no cambia la idea de que el mundo es adicto al petróleo y de que ahora estamos intentando salir de esa adicción. Y no va a ser rápido. Además, no le va a ser rápido porque también sirve como moneda política, ¿no? Efectivamente, es una baza política. Hay gente que no quiere, prefiero no sacar más electrolineras, pues porque así mis votantes están más contentos si yo defiendo el coche de gasolina frente al eléctrico. Efectivamente, la cuestión es, ¿mis votantes estarán más contentos con un coche de combustión o con un coche eléctrico que es más barato de mantener y, como dice el libro, ¿no? Más barato, más rápido y mejor? Sí. Esa es la cuestión. ¿Cuánto tardará la tecnología en llevarte ahí, ¿no? Hay cosas que como dice el autor, ¿no? Que están escritas en la pared y las ves, porque van a pasar, ¿no? Entonces, tú sabes que en algún momento China va a tener coches eléctricos muy, muy baratos, muy, muy eficientes, ¿no? Y la industria europea iba por ahí, pero ahora de pronto la narrativa ha cambiado, ¿no? Este año, desde el verano, la narrativa ha cambiado. Parece que el despliegue es lento, que los consumidores no están comprando tantos coches como hasta, digamos, en el 2023 o 2019, antes de la pandemia, y eso está cambiando la manera de fabricar coches. Entonces, la industria europea, incluso la industria americana, está virando hacia el coche eléctrico enchufable, no hacia un eléctrico puro. Un híbrido. ¿No? Un híbrido enchufable. Es un poco también la tesis de Toyota que dijo que quería. Sí, yo me quedo en el híbrido porque hasta que no vea que se despliega, yo ahora voy a montar el híbrido enchufable porque ya veo que empieza a desplegarse y luego ya montaré el enchufable. Y hablando un poco de lo que es, al final de lo que estamos hablando aquí, de inversiones y monetario, ¿tú sí que ves como una apuesta de inversión interesante entonces, el coche eléctrico? O sí, claro, los mercados automovilísticos, vamos a decir, eléctricos, como por ejemplo, decir, oye, pues apuesto por, en vez de invertir en SP500 o en mercados estadounidenses, pues mercados asiáticos. Y búsqueda de este tipo de empresas que en un futuro
Claro, el problema es cuándo llega ese futuro, ¿no? ¿Cuándo llega ese futuro? ¿Cuándo se materializa? Es decir, si tú hubieras invertido hace 4 o 5 años en empresas de hidrógeno, verías que hubo como un subidón de azúcar y luego una caída brusquísima. Totalmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la idea es buena, pero la tecnología todavía no ha llegado y el desarrollo no ha llegado. Es decir, tú estás vendiendo qué va a pasar dentro de 5, 10, 15 años, sabes que el mundo se está encaminando ahí, sabes que va a ser más eficiente, que cuanto más electrolineras haya y cuanto más electrolizadores haya, cada vez que tú construyas un electrolizador, cuando construyas la siguiente unidad será más barata y más barata y más barata y más barata. Sabes que eso va a llegar, pero no sabes cuándo. Claro. Y ese es el problema. Es decir, y aquí hay una cosa que decíamos en mercado, ¿no? Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Comprarte la mina o comprarte la pala? ¿Vale? Porque la mina, sabes que la mina está ahí, tienes que empezar a picar y ya llegarás hasta abajo. Sí. Pero no sabes dónde está la veta. Entonces, vamos a comprar... ¿Tú qué quieres en tu cartera? ¿Minas o palas? Okay. En el sentido de mina, sé que llegaré algún día, pero las palas las puedes utilizar para lo que quieras y ya están trabajando. ¿Vale? Y ese es un planteamiento. Es decir, claro, ¿tú quieres comprarte empresas que están haciendo blockchain o quieres comprarte las empresas que les están suministrando a las que están haciendo blockchain? ¿Lo que está funcionando? O... Lo que está funcionando ya. Es decir, cuando cuando miras el flujo de caja de la empresa, en la parte de flujo de caja operativo, ahí estás ganando dinero. Tu negocio está generando dinero. O solo da pérdidas por una idea. O solo da pérdidas por una idea. Esa es la cuestión. Porque una idea es buenísima, pero hasta que la ejecutas. Entonces, ¿no sería, o para ti ahora mismo, un buen planteamiento invertir en...? A ver, me gustan los fondos de inversión que compran palas, no que compran minas. No sé si me explico. O sea, los fondos de inversión que estén funcionando ya, que estén generando rendimientos, correcto, y que estén apostando también por empresas asiáticas de automovilismo eléctrico, eso sí. Sí. Pero no ir directamente a bolsa a comprar acciones de empresas. Claro, yo ahora mismo, tú miras el sector automovilístico europeo, hipercastigado. Sí. Hipercastigado. Stellantis esta mañana ha anunciado también que iba a hacer una remodelación de su cúpula directiva. Stellantis que tiene a Fiat, a Jeep y a Peugeot, por ejemplo, iba a hacer una remodelación porque no la acaban de ver, ¿no? Los de Volvo, que decían que en 2030 acaban de construir coches eléctricos, coches de combustión, ahora dicen que igual están dispuestos a alargarlo un poco más, ¿no? La Ford también cayó este verano en bolsa un 20% un día y también han frenado un tanto el desarrollo del coche eléctrico para irse a un sub que sea híbrido enchufable. Claro. Todas estas cosas ahora están en medio de eso, pero hay que buscar esas empresas que son palas, que van a funcionar en cualquier entorno. Claro. No, eso lo digo porque, o sea, al final también nosotros como inversores también jugamos un papel importante claro. En si se apuesta o no por eso. Pues si obviamente apuesta un loco, ¿no? Pero si apuesta mucha gente por eso, también ellos tienen, como hablábamos de Estados Unidos, tienen más gasolina y por lo tanto también más interés en volcarse a ello, ¿no? Correcto. O sea, la cuestión es, Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos está pensando mucho en el corto plazo. Sí. Porque ahora vienen las elecciones norteamericanas y si sube el petróleo o sube la gasolina, eso es un problema para los que están dentro del gobierno. Sí. Porque los otros lo van a utilizar como una herramienta electoral. Totalmente. Por ejemplo, ahora, imagínate en el conflicto en Oriente Próximo, si Israel ataca las instalaciones petrolíferas de Irán, Dios no lo quiera, ¿vale? O se frena el paso por el estrecho de Hormuz, que es el canal que conecta la mayor salida de flujo de petróleo del mundo prácticamente que va hacia Asia. Es un problema enorme. Para todos. Primero para China. Sí. ¿Sabes? Por eso China lo que busca es la autosuficiencia y asegurarse el suministro. Por eso ha invertido tantísimo en tema de coches eléctricos. Bueno, en coches y en todo. Y en todo. En baterías y en placas solares fotovoltaicas. Y en energía nuclear. O sea, dentro de su mix de generación. El 100%, o sea, yo también tengo claro que es el futuro. O sea, que si no estaríamos apostando desde Crowmy por lo que apostamos y por este tipo de inversión. Pero es verdad que la política, la geopolítica está frenando mucho esto y los propios políticos por intereses también. Y entonces esto está haciendo que sea más lento, pero que es un futuro que llegará en algún momento. Claro. Sí, yo estoy convencido de eso.
Hay gente que no lo acaba de ver. No, sí, totalmente. ¿Sabes? Si no, Pero, por hubiera ejemplo, discusiones en internet. yo siempre utilizo el ejemplo de que al director general de Blockbuster le ofrecieron una empresa por $50 millones, que era Netflix, y que no la quiso comprar. Y dijo que no. Dijo que no. ¿Vale? Los de Kodak. Los de Kodak, sí, iba a decir. Los de Kodak, había un ingeniero dentro de Kodak, un trabajador que construyó la primera cámara digital. Vale, que pesaba 4 kilos. Pero Que parecía una tostadora. Dijeron, pero esto era no. la primera cámara digital. Y ellos dijeron, no, nosotros estamos haciendo otras cosas. Que de hecho han cambiado hace muy poco ese modelo también. Que seguían y seguían empeñados con la cámara y vendían desechables, y hace poco han empezado a hacer cámaras digitales. Correcto. Con impresoras y de eso. Pero bueno, quiero decir, Sí, ¿no? la industria del petróleo en algún momento llegará, la industria del petróleo llegará a su pico. De eso estoy convencido. No sé cuándo. La Agencia Internacional de la Energía dice que no nos queda tanto, que en esta década llegamos al pico. Eso quiere decir que a partir de ahí declinará, si llegamos al pico, quiere decir que a partir de ahí declinará constantemente el consumo de petróleo por parte de la humanidad. Y por lo tanto, se acelerará el crecimiento de los precios del petróleo. Y Decaerá, porque no habrá demanda para el petróleo. Bueno, me refiero al principio, si empieza a haber muy poca oferta. No, al contrario, es decir, habrá poca demanda. Si China se electrifica, sí, habrá poca demanda de petróleo. Vale. ¿Vale? Si China, como Estado en general. Como Estado, vale. como ciudadanía. O sea, 1400, imagínate que la India consiguiera electrificarse a alta velocidad. China consiguiera electrificarse a alta velocidad y nosotros nos electrificáramos. Nadie querría... ¿Para qué vas a comprar algo que te genera problemas políticos? Claro. Problemas de suministro. Cuando simplemente ya eres autosuficiente. Claro, porque una de las cosas que que ha cambiado la perspectiva en los últimos 2 años es el tema de la seguridad energética. O sea, todos los países trabajan con una idea de seguridad energética y de temas de tecnología que no se nos vaya. El tema de los chips que esté aquí, el tema de la IRA en Estados Unidos, que lo que intenta es promover el tema de los chips allí y el tema de la eficiencia energética. Todo eso está construido por una idea de seguridad energética. Vale. Entonces, o sea, bueno, ¿dirías algún marco de tiempo en lo que crees? Que ese es el problema. Mira, ayer por ejemplo, Elon Musk presentó el taxi, el robotaxi. Tiene un nombre en castellano muy, muy feo. ¿Sabes? Que ponía allí, nosotros somos robots, ¿no? We Robot. Sí. Vale. Una idea buenísima. Que ya se hace, quiero decir. Sí, puedes coger taxis en Wuhan, puedes coger robotaxis en Wuhan, los puedes coger. Ahí hay un número importante de taxis. En China ya hay ese tipo de servicio. Y no sé si en San Francisco, en algunos sitios, Google también te lo hace. Lo que pasa es que tienes que ir de unas paradas determinadas a otras paradas determinadas, ¿vale? El problema es, vale, presento la idea, voy a hacer esto, tal, aquí ven el futuro, se va a un estudio de cine, lo presenta allí, maravilloso, con miles de lucecitas, con gente. Todo muy bonito. Todo muy bonito para que te hagas una idea de cómo va a funcionar el futuro. Fantástico. Fantástico. El problema es cuál es el mapa de ruta. No hay un mapa de ruta. O sea, él nunca se compromete, dice, no, en tal año llegaremos. Y siempre hay un retraso. Vamos dentro de 2 años. ¿Pero por qué? Porque es difícil. Pero esa tecnología llegará, de eso estoy convencido. Pero no te mojarías a decir no. 50 años, 100, hombre, 10. Si te digo 100 años, seguro. Ahí seguro que está bueno. Ahí seguro, pero yo ya no estaré aquí para verlo. Yo tampoco. ¿Sabes? Pero mira, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Sí. Y leía, y ahí cuando yo tenía 18 o 20 años, leía mucho Isaac Asimov. ¿Vale? Isaac Asimov era un tío adelantadísimo para la época, porque ya imaginó los coches eléctricos, imaginó los robots integrados dentro de la vida humana, integró la inteligencia artificial integrada dentro de la vida humana. Él no la llamaba inteligencia artificial, hablaba de estadísticas. Y yo estoy de acuerdo con esa idea. O sea, que al final la inteligencia artificial es un nombre muy sexy, pero que al final son estadísticas aplicadas. Sí. Y él hablaba incluso de si un robot podía dirigir un país o no. Ok. O uno de sus relatos famosos es que un robot se presenta para alcalde. ¿Vale? Y entonces la gente no tiene que saber que es un robot. Y la historia es de cómo disimula que es un robot. Uh-huh. ¿De acuerdo? En el futuro, la verdad es que sí que veo Europa electrificándose, China muy electrificada y Estados Unidos corriendo para electrificarse, para alcanzar eso. ¿En cuántos años? Lo que yo he leído de analistas es que en una década, a partir de 2030, te diría antes, entre 2030 y 2035,
sería el final de los motores híbridos o la idea de que ya estaríamos la población comprando motores eléctricos. O sea, ya una concienciación, ¿no? de la población pero sobre todo es un tema tecnológico. Que ya es lo suficientemente barato como para que la gente lo quiera adquirir. Tiene que ser fácil de integrar en la vida diaria, tiene que ser barato, ¿de acuerdo? Y tiene que ser competitivo. ¿Vale? Claro. ¿Por qué me compro yo un coche eléctrico? ¿Por qué me compraría un coche eléctrico? Porque no tengo la ansiedad de que lo cojo mañana, me quiero ir a París y tengo que parar 800 veces y no sé si voy a parar, voy a poner a ver una electrolinera, etcétera, etcétera. Si yo lo puedo integrar en mi modo de vida y es más barato que un motor de combustión, ¿por qué no lo voy a comprar? Claro. Es decir, estamos hablando de productos masivos, de venta masiva. Si eso lo que se consigue tecnológicamente y con el despliegue de electrolineras, como sea, ¿no? El público entrará. Y además tú ves los coches eléctricos que presenta, de los que presenta en China y el coche de Xiaomi, que allí es baratísimo, y es un deportivo. O sea, tú es un buen coche. Tú dices, joder, si esto me lo puede presentar Porsche, pero no me lo puede presentar Fiat, no me presenta un coche así. Efectivamente. Si eso se consigue, o sea, si Fiat mañana llega y te dice, mira, tienes este utilitario, que es deportivo, que es monísimo, que te consume nada, prácticamente nada, céntimos. Y te cuesta menos céntimos de 30 cada 100 kilómetros. Y te cuesta barato. ¿Por qué no te vas a comprar? Claro. Y además es más barato de mantener. El mantenimiento es más barato porque tiene menos piezas que un motor de combustión, menos problemas de fallos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tú lo puedes integrar dentro de tu vida, es decir, al final la economía se mueve de esa manera, porque la gente da un salto hacia algo que es mejor. Y la gente lo acabará aceptando. Muchos son negacionistas, pero bueno, todo como el del teléfono. Cuando salió el teléfono, mucha gente no quería. Sí, claro. ¿Cómo me van a me van a llamar a las 9 de la noche, ¿no? Y al final el teléfono nos acompaña prácticamente a todas partes. Hasta el servicio. No, efectivamente. Entonces, yo estoy convencido de que va a ser así, de que si es masivo, de que si es bueno, la gente lo va a comprar. Y así es como avanzan las cosas. Es decir, ¿por qué la gente está en plataformas? ¿Por qué no hay videoclubs? Porque la gente, ¿para qué? No, claro. ¿Para qué necesitas ir a un videoclub? ¿Para qué quieres bajar y alquilar algo por 3 euros si puedo pagar un servicio por 3 euros y tener más, ¿no? Efectivamente. ¿Para qué? ¿Para qué necesito un videoclub? Y eso se veía, sí, ¿no? Sí. Y Netflix supo muy bien verlo. Supo muy bien verlo, ¿no? Al final crear un catálogo, ser el estudio de televisión, un catálogo digital. ¿Qué te hacía falta? La tecnología. Pero tú sabes, si eso pasa, el mercado detrás es enorme. Va detrás. ¿Sabes? Es decir, aquí yo siempre hablo de 4 fuerzas, ¿no? Es decir, la primera es, hay un avance tecnológico. Y siempre pongo el coche, hablando de coches, el ejemplo de Ford. El señor Henry Ford crea el Ford T, que es un coche masivo. Sí. El Ford T crea un mercado, porque automáticamente la gente se emociona, puede viajar más rápido, puede ir a otros sitios, y crea un mercado en el cual hay gasolineras, talleres, garajes, etcétera, etcétera, ¿no? La sociedad lo abraza. Sí. ¿Vale? Pero al final te falta la regulación, te falta el carnet de conducir. Pero si tú tienes todas las piezas, tienes el avance tecnológico, se crea el mercado, la sociedad abraza esa idea de mercado y tienes la regulación, el producto entra dentro del consumo. Sí, al final, o sea, yo creo que también llegará un momento en el cual la gente lo cogerá. Es verdad que ahora no está preparado el mundo, o por lo menos Europa no está preparada. No está preparada todavía, pero la tecnología cada vez es más barata. Y eso es la idea con la que... Por eso ya tú realmente puedes ver que en cuestión al desarrollo económico dices, si cada vez es más barato y accesible y mejor el producto, va a llegar a un punto en el que se va a expandir. Seguro. Si la regulación acompaña, y debe de acompañar, seguro. Vale. Pues, a ver, Felipe, para cerrar un poco todo, que llevamos una muy buena conversación. Para cerrar un poco, me gustaría, así que me dijeras cuáles son, o sea, como consejo un poco para todos después de la conversación, ¿cuáles tú crees que sería una buena inversión, tanto a nivel personal, como puede ser un coche eléctrico, como puede ser una inversión monetaria, dentro de 5 o 10 años, para esa gente que busca algo bien, pero, o sea, es decir... Es difícil, Pablo, porque al final es difícil recomendar en general. Es una opinión, una recomendación. Sí, pero a ver, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? A mí hay fondos de inversión y a mí hay acciones que me gustan, evidentemente. Me gustan las empresas que están dentro de mercados y tienen poder de fijación de precios. Okay. ¿Vale? Esas empresas me gustan. Porque sé que dentro de sus sectores lo van a hacer bien. ¿Algún ejemplo?
Hay varios. Mira, hay una Apple es evidente, Sí. que tiene poder de fijación de precios, porque al final está bien posicionada dentro de la mente de los consumidores. Es un ejemplo muy básico. Hay compañías que me gustan, que están haciendo temas de energía, que son interesantes, en temas de sostenibilidad. Pero más que eso, si alguien quiere diversificar, que intente entrar en algún fondo de energía sostenible, Uh-huh. ¿vale? Fondos que están trabajando también con el tema de agua, Buen activo. ¿vale? Porque me gustan esos activos. Al final, la alimentación, el agua, el tratamiento de aguas, son cosas que me gustan. Elementos básicos para la vida. Elementos básicos para la vida, ¿no? Y el tema de transporte, ¿no? De transporte, de movilidad. También yo creo que hay fondos que están muy especializados en ese tipo de cosas y que van a hacer y que tienen un retorno, yo creo, muy positivo en el futuro. Vale. Luego, una lección que quieras compartir que hayas aprendido en tus años, que digas, esto yo lo aprendí o me di una leche o fue un error horrible. Yo creo que hay dos cosas que he aprendido en los mercados, ¿de acuerdo? Varias cosas que he aprendido en los mercados. Una es que lo que te decía antes, es decir, no le digas al mercado lo que tiene que hacer, el mercado te dirá lo que hace. Entonces tú tienes que escuchar y ver lo que hace el mercado, por lo que te decía antes. Es decir, oye, yo creo que el hidrógeno es el futuro, voy a comprar empresas que estén trabajando en hidrógeno. Y el mercado no va. Pues ya dará la vuelta al mercado. Pues no, igual no da la vuelta. Claro. ¿Vale? Entonces tienes que saber que el mercado decide y que tú tienes que escucharlo y seguirlo. Siguiente cosa que yo diría, que cada día tienes una oportunidad, cada día tienes su afán, ¿no? Es decir, lo que tienes que hacer es escuchar y mirar el mercado y ver las oportunidades que se te abren. Y sobre todo, no tener prisa, ser paciente. Ser paciente, eso cuesta mucho. Sí. No querer que la semana que viene haya multiplicado esto por 20, por 30. No, eso son las películas. Si piensas a largo plazo. Que pienses en largo plazo, piensa en la capitalización compuesta, construye tu cartera comprando cosas que estén a buen precio y que te vayan a dar retorno. Es decir, no, ahora comprarte Nvidia. Nvidia, no ahora. Un poco tipo DCA, ¿no? Que está allá arriba en el palomero ya. No, claro, Nvidia ¿sabes? No tiene, el tren ya salió, quiero decir. Claro. ¿Sabes? Pero sí ir poniendo poco a poco. Sí. Y que tengas disciplina, que lo que ahorres, que al final es tu excedente, vayas entrando al mercado poco a poco, de manera disciplinada, mes a mes, o trimestre a trimestre, vayas entrando y me sobran estos euros, voy a entrar aquí, voy a comprar esto. Y eso al final te da retorno. ¿Sabes? Y sobre todo no tener prisa y no asustarte cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal, los mercados caen un 15, 20% y tal. Oye, mira, hay una música en tu cabeza que puede sonar y decir, todo en oferta. Como el otro día, por ejemplo, que Japón subió los tipos y todo se fue a escala de cebollos. En un solo día, pero el día siguiente ya estaba más o menos... Claro. ¿Pero por qué? Porque hay momentos que si te dejas llevar por el pánico, oye, mira, Samsung no es una buena empresa, pues claro que es una buena empresa. Toyota no es una buena empresa, pues claro que es una buena empresa. No va a caer de la noche a la mañana y se va a hundir completamente. Efectivamente, está en buenos mercados, está haciendo cosas, tal. A mí me cuesta dar nombres de empresas. Porque al final siempre, y me gusta escuchar a analistas que están siguiendo el mercado, ¿sabes? Por eso te digo que me gustan más las megatendencias y buscar una megatendencia y ver lo que hay dentro de la megatendencia y qué empresas están funcionando bien. Y dentro de esas, lo que te digo, dentro del flujo de caja, las que son palas, ¿no? Las que están dentro del flujo de caja y están generando cash. Las que no están generando cash en su negocio operativo, no me gustan. O sea, proyectos que... O sea, las que tienen una idea fantástica, voy a coger dinero para hacer no sé qué, tal, que vende estilo de vida y cuando lleguemos ahí todo el mundo hará no sé qué. Bien. Eso lucha mucho con lo que decíamos de Estados Unidos. Sí. También está muy metido aquí en nuestra mente también. Es pues quiero un perfil más seguro. Sí. ¿no? Escucho al mercado poco a poco, al tiempo, dejar a largo plazo y si encima que la empresa a la que vayas a invertir, o sea, las empresas no, pero si al bloque que vayas a invertir, que esté generando dinero. Y luego diversifica. No metas todo en la misma cesta. Y si compras acciones de diferentes empresas, una cosa que yo también he aprendido a base de golpes es alguien te está mintiendo. Es decir, si yo tengo 25, 30, 40, 50, 60 empresas, alguien de esos te está mintiendo, seguro. Algún pufo va a saltar en algún sitio.
alguna de esas empresas va a quebrar, porque alguien está mintiendo. Ok. Por eso es importante diversificar. Porque tú, aunque tengas mucha seguridad, aunque seas el mejor del mundo, alguien está mintiendo. Y ese alguien irá a la cárcel después. Pero tu inversión... como estés jugando de inversión, no la recuperas. No, por eso te digo, si estás en el 100% de una empresa que quiebra porque alguien te está mintiendo, adiós. Uh-huh. Entonces que tengas ahí pues un 1%, el 0,5%, vale, yo puedo soportar que el 0,5%, el 1% de mi cartera se vaya a cero, porque el resto me va a comprar. Claro. Eso es interesante. La verdad es que no lo había oído de nadie, pero es verdad que alguien se puede ir a... Claro, pero por eso lo has aprendido a base de golpes. Totalmente. Es decir, mira, una de las experiencias peores que he tenido han sido la quiebra de Banco Popular, uh-huh. ¿vale? Que cayó de la noche a la mañana y los informes de los auditores te decían que el banco era solvente. Y otra experiencia dura, y eso siempre me lo recuerdo, es el tema del Dieselgate de Volkswagen. ¿De acuerdo? Porque yo tenía muchas opciones compradas, tenía muchas calls compradas sobre Volkswagen para unas carteras, y de pronto aquello se fue a escalar cebollos. ¿Sabes? Volkswagen, un tema del Dieselgate, la cúpula que había hecho. Todo fuera. Y eso no lo sabías. Claro. Eso no lo puedes saber, y te habían vendido. Un error de gobernanza monumental. Fíjate que Volkswagen, que es una empresa... ¿Sabes? Y una empresa que parece súper seria, súper sólida, con un mercado, etcétera, etcétera. Y alguien había decidido modificar el software para pasar pruebas de la revisión de los motores. Eso tú no lo sabes. Uh-huh. Estoy pensando o sea, imagínate. Es que te puede pasar con cualquier empresa. Por eso la importancia de la diversificación. De diversificación. La importancia de la diversificación. Aunque estés muy enamorado de una compañía, la diversificación es clave. Sí, no hay que enamorarse realmente. Te puedes enamorar. Pero de verdad lo puedes pasar mal. Lo puedes pasar mal. Si te enamoras y sale mal, lo puedes pasar muy mal. Entonces tienes que plantear antes, si esto va mal, ¿qué pasa? Claro. ¿Por dónde salgo? Ciertamente. Bueno, pues entonces las lecciones quedan claras, que diversifica, escucha al mercado y hazlo a largo plazo. Correcto. No esperes que pasado mañana seas multimillonario, porque no va a pasar. A ver, no te va a pasar. Asumiendo un riesgo enorme. Y tienes muchas posibilidades de irte a cero. Si ves un scam y dices, pues me está dando un 60%, sí. Lo más seguro es que te roben el dinero. Efectivamente. Efectivamente. Sí, esas cosas no. Es como aquello de, no sé, que decías, te metes una partida de póker y dices, ¿quién es el pardillo? Igual el pardillo eres tú. Claro. Ciertamente. No. Eso hay que tener mucho cuidado. Vale, pues te voy a decir 2 preguntas más para acabar y con esto terminamos la entrevista. Sí. Si te doy 100.000 euros ahora mismo, ¿dónde lo inviertes? 50% en renta fija, 40% en renta fija, 60% en renta variable. ¿Y en renta fija en qué? ¿Y en renta variable? En renta fija seguramente estaría comprando bonos del Tesoro y a lo mejor corporativos, de empresas con un buen rating. Estaría comprando Telefónica, estaría comprando a lo mejor alguna aseguradora, pero empresas todas del Eurostoxx, y estaría mirando a ver lo que están emitiendo, seguramente. Y en renta variable estaría en algunos indexados a índices y después ya diversas temáticas. Me gusta mucho el tema de sostenibilidad, hay fondos de sostenibilidad muy buenos y hay fondos también de medio ambiente muy buenos. Incluso temas de salud. Temas de salud mezclados con robótica me gustan algunas empresas. Un poquito de todo. Un poco de todo, pero a ver, realmente no es un poco de todo. Un 40 un poco más seguro. Sí. Y un 60%, un 60% pues, en renta variable. Vamos a darle un poco de riesgo. Sí. Pero sé porque soy yo. Ese es mi perfil de riesgo. Claro. Sé porque soy yo. ¿Vale? Porque yo sé que el 40% me sirve de ancla y el 60% despliego un poco las velas y a ver a ver qué tal va. Y estoy seguro que en el largo plazo me va a ir bien. Muy bien. Muy buena respuesta. ¿Y a quién creerías que se sentara delante mía que tú crees que me daría una muy buena conversación y que nos podría contar una muy buena experiencia de inversión? A ver, yo te diría mi antiguo director de oficina, que es Antonio Rebuy Ballester, es el director de la oficina de Renta 4 Banco de Cullera, que es un tío que lleva 30 años en mercados, las ha visto de todos los colores y
aunque sea una oficina que dices, Cullera, no tiene nada que no es nada glamuroso, si quieres, desde el punto de vista financiero, pero él es un profesional muy bueno, ha construido una gran oficina y ha sido cantera esa oficina de grandes profesionales que hemos salido de allí. O sea que, y te va a contar anécdotas súper divertidas, una visión totalmente diferente a la habitual. A la habitual. A la habitual de los mercados. Pues estás completamente invitado. O sea, espero que se siente conmigo en una próxima entrevista. Muy bien. Seguro que no te defrauda. No, seguro. Y te divertirás. Eso, entonces, maravilloso. Porque, o sea, yo le espero y iremos a hablar con él y que se siente conmigo. Yo encantado. Bueno, pues Felipe, ha sido un placer. El placer ha sido mío, Pablo, de verdad. O sea, a mí me encanta escuchar todas estas experiencias. Creo que has dado puntos muy interesantes, que la gente puede aprender mucho, tanto de los conceptos que hemos estado hablando, de diferentes tipologías de riesgo, como estar hablando de toda esta nueva tendencia de impacto, que es la electrificación en los mercados, la autosuficiencia. Creo que la gente no es suficientemente consciente de lo que se va a desarrollar en los próximos años, y por eso creo que ha sido también muy interesante para todos y que seguramente todos hayan aprendido mucho de ti hoy. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme, de verdad, un placer.